Bueno, en realidad he decidido hacer esta clase porque me va a permitir a mí asegurarme y cerciorarme de que ustedes puedan estudiar y realizar la guía de aprendizaje que yo les envié. Esta clase tiene como finalidad analizar toda la unidad correspondiente a la unidad 0, que es la unidad que quedó pendiente del año pasado, del tercero medio, que es la unidad de equilibrio químico, ¿ya? Y que empezamos a ver este año, pero por tema contingente, ¿cierto?, no pudimos concluir. Y así me permite, digamos, tener como de base para poder estudiar los contenidos que refieren a este año escolar, ¿ya? Que es los contenidos de cuarto medio. Por lo tanto, vamos a comenzar o sea, vamos a realizar la clase mediante una presentación PowerPoint, en la cual va a haber contenido, ¿cierto?, que ya ustedes vieron, y además contenidos que obviamente no han visto y que van a ver ahora. Y yo incorporé algunos ejercicios tipo PSU para poder ya estar en training con lo que corresponde a los ejercicios de esta asignatura, ¿ya? Bueno, como habíamos en un comienzo dicho, tenemos que ver y terminar de ver esta unidad 0, ¿cierto?, que es la unidad de equilibrio químico. Por lo tanto, esto va a ser una clase sumamente compacta. Comenzando entonces con los objetivos que nosotros vamos a estudiar en esta clase, que serían conocer el concepto de equilibrio químico, que eso es algo que alcanzamos a estudiar, ¿cierto? Calcular el valor de la constante de equilibrio, que esto claramente es nuevo, y además vamos a analizar el principio de Lesch-Atelier y las alteraciones en el equilibrio químico de una reacción, ¿ya? O de varias reacciones. Bueno, para comenzar vamos a plantear una pregunta PSU, que es del año 2008, ¿cierto? Ahí aparece como referencia del DEMRE, pero recordad que en la PSU muchas veces hacen preguntas casi de la misma magnitud, o sea, varían cosas elementales, ¿cierto? O sea, cosas como la ecuación, pueden dar la ecuación balanceada, no balanceada, o otro tipo de una ecuación con más variables. Bueno, ahí PSU, o sea, DEMRE es la que determina los criterios, pero el fondo es el mismo, ¿ya? Ahí tenemos la ecuación para la reacción en estado de equilibrio. Ahí aparece, ¿cierto?, la reacción de amoníaco con oxígeno formando óxido de nitrógeno y agua, ¿cierto? Y obviamente está balanceada debido a que si yo analizo los coeficientes estequiométricos, bueno, hay un error, ¿cierto? El error es que efectivamente a mí se me pasó, ¿cierto?, este cuadrito que está escondido por acá, ¿sí? Debe estar por aquí escondidito, ahí está. Entonces, claramente, eh, por eso ahora sí realmente está balanceada, ¿ok? Bueno, son detalles que no vienen al caso. El tema está de que, bueno, tenemos la ecuación química y tenemos todas las alternativas que a nosotros nos permiten ver cuál es la correcta, ¿ya? La vamos a dejar en stand-by, la respondemos al final de esta clase, o al final de esta parte de la clase, ¿ya? Bueno, recordar que el equilibrio químico corresponde a una denominación, ¿cierto?, que se hace a cualquier reacción que está en estado reversible, ¿ya? Donde ahí las variables termodinámicas sabemos que tenemos una entropía ahí menor o igual a cero, ¿cierto? Y en consecuencia se observan cantidades, ¿cierto?, relativas de las sustancias que están interaccionando en esta reacción, ¿ya? Y estas sustancias se mantienen constantes, ¿ok? Producto reactivo se va manteniendo constante a lo largo del tiempo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un esquema, ya una figura que muestra un poco cómo es el proceso de equilibrio dinámico que se da en las reacciones químicas, y aquí tenemos un gráfico que muestra de que a medida que la velocidad de reacción inversa y la velocidad de reacción directa alcanzan un punto, ¿cierto?, en el cual se mantienen constantes o se igualan, y por lo tanto aquí las concentraciones tanto de reactivo y producto se van a mantener constantes a lo largo del tiempo, ¿ok? Entonces, bueno, eso nosotros lo analizamos, lo estudiamos, lo verificamos, y además tenemos que el equilibrio químico puede ser clasificado, ¿cierto?, de acuerdo a distintos criterios, de acuerdo a eh, eh, distintos tópicos que pueden permitir la clasificación de este. Entonces, acá tenemos que puede ser clasificado, ¿cierto?, de acuerdo a la naturaleza de la especie, ¿cierto?, donde aquí encontramos dos tipos de equilibrios químicos, ¿cierto?, los cuales pueden ser equilibrio molecular y equilibrio iónico. El equilibrio molecular efectivamente corresponde a aquel equilibrio que se expresa en las cuales participan solamente especies de carácter molecular o que presenten sustancias covalentes.
específicamente. Y en el caso del equilibrio iónico, las especies que participan, ¿cierto?, van a ser iones. ¿Ok? Entonces, estos equilibrios, o bajo este criterio, se pueden también subclasificar o entrar dentro de la clasificación de acuerdo a otro criterio que, digamos, va a ser de acuerdo al estado físico que presente la sustancia o la especie participante en la reacción. Por lo tanto, aquí tenemos el equilibrio homogéneo, ¿cierto?, y el equilibrio heterogéneo. El equilibrio homogéneo correspondería, ¿cierto?, a aquellas reacciones que están en equilibrio y que se figura solamente una fase, ¿ya? Al igual como cuando hablamos de mezcla homogénea y heterogénea, es bajo el mismo concepto, ¿ok? Y en el equilibrio heterogéneo ya encontramos especies que participan, que van a estar distintas, van a formar distintas fases, ¿ok? Y obviamente aquí se aclara y se recuerda también, que es lo que nosotros vimos en la clase, que en este equilibrio, ¿cierto?, en la expresión de constante que vamos a estudiar más adelante, los estados sólidos y los estados líquidos no se consideran en la expresión, ¿ya? Solamente lo gaseoso y acuoso. Recuerden que los estados sólidos y líquidos se mantienen constantes, ¿ok? No se ven alterados. Por lo tanto, la expresión de constante solamente van a ir aquellos que sufran modificaciones, ¿ok? Entonces, la constante de equilibrio, también tenemos que recordar que habíamos, de acuerdo a análisis que hicimos con la velocidad directa y la velocidad inversa, pudimos determinar que la expresión de constante de equilibrio iba a estar determinada, ¿cierto?, en función a esta ecuación o a esta fórmula, ¿ya?, donde dice que la constante de equilibrio va a corresponder a concentración de producto, obviamente considerando los coeficientes estequiométricos de la especie participante, ¿ya?, sobre la concentración de reactivo, también, considerando los coeficientes estequiométricos. Recuerden, no lo dejen de lado. Pero esto es como la forma general que tenemos, ¿cierto?, para poder identificar la expresión de constante. Producto dividido reactivo. Esto hace que al momento de analizar e interpretar los valores, tenemos que, si la constante de equilibrio nos resulta mayor que 1, ¿eso qué significa? Si nosotros nos vamos a la ecuación misma, podemos ver de que si hay, el valor de la constante de equilibrio es mayor a 1, significa que hay mayor numerador de la expresión. Por lo tanto, quiere decir que hay mayor concentración de producto en la reacción, está prevaleciendo más los productos. Por lo tanto, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Así es la forma de describirlo. ¿Okay? Si la constante de equilibrio es igual a 1, significa que está el sistema en equilibrio. ¿Okay? Y si la constante de equilibrio es menor a 1, significa entonces que hay mayor denominador de la expresión, ¿cierto?, de constante de equilibrio, quiere decir que hay mayor cantidad de reactivo, por lo tanto el equilibrio está desplazado hacia la izquierda. Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo de una reacción elemental, ¿cierto? Una reacción sumamente, digamos, bien común, que es la reacción del ácido sulfúrico con carbonato cálcico, que eso es piedra caliza, ¿ya?, que muchas veces está conformando parte de las estatuas, de edificaciones, etc. Y esto al momento de reaccionar va a permitir la formación de sulfato cálcico, ¿sí?, anhídrido carbónico y agua, ¿ok? Si ustedes se fijan claramente, esta es una reacción de carácter heterogénea. ¿Por qué? Porque hay distintas fases. Fases sólida, líquida, gaseosa, etc. ¿Ok? Entonces, eso hace de que aquí se aplique el concepto de equilibrio heterogéneo. Por lo tanto, si nosotros queremos expresar la constante, recuerden que en un equilibrio heterogéneo, los sólidos y los líquidos no se consideran la constante en la expresión, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros hacemos la expresión, lo determinamos, ¿cierto?, tendríamos que considerar solamente el dióxido de carbono como producto, al sulfato de calcio que está en estado acuoso y sobre la concentración de ácido sulfúrico que está en estado acuoso también, ¿ok? Y así quedaría expresada la ecuación o la expresión, ¿cierto?, de constante de equilibrio para esta reacción. Eso ustedes ya lo saben, hicimos ejercicios de eso en clase, así que no debería haber problema en reconocer o recordar esta parte. Por lo tanto, nosotros hicimos ejercicios como los que aparecen acá, ¿cierto? Ahí está el dióxido de carbono con hidrógeno gas, ¿cierto? Forma monóxido de carbono y agua líquida, ¿ok? En segundo lugar tenemos ahí el óxido de estaño, ¿cierto?, con monóxido de carbono, y ahí tienen la reacción que se genera. Y después tenemos una reacción de carácter iónica, ¿cierto?, donde está el estaño con protones, ¿cierto?, reaccionan y producen o forman ion de estaño e hidrógeno gas, ¿ok? Bueno, o sea, si queremos recordar un poco, podemos hacerlo, o sea, para que tengamos claro, ¿sí? Efectivamente, nosotros cuando hicimos ejercicio en clase, ¿sí?, ustedes muy bien se deben reacordar que nosotros tratamos, voy a dar
voy a girar esta cámara de forma tal que me permita enfocar de mejor manera. Ahí ya está bien. Sí. Entonces, tenemos el primer caso, ¿cierto? Donde ustedes tienen que expresar la constante de equilibrio. Entonces, ahí tenemos que el ejercicio dice que es el dióxido de carbono en estado gaseoso, ¿cierto? Reacciona con hidrógeno en estado gaseoso, permitiendo la formación de equilibrio, ¿sí?, de monóxido de carbono y agua en estado líquido. Líquido, ojo. Entonces, si nosotros queremos hacer la expresión de constante de equilibrio, efectivamente aquí nosotros tenemos que considerar que revisar que la ecuación esté balanceada, y claramente esta ecuación está balanceada, no hay nada que hacer. ¿Ok? 1, 1, 2 de oxígeno, 2 de oxígeno, 2 de hidrógeno. Entonces, está balanceada. Eso es súper importante, ¿ya? Para que consideren siempre los ejercicios. ¿Ok? Después de ello, tenemos que la constante de equilibrio, ¿sí?, va a estar determinada entonces por los productos divididos reactivos. ¿Quiénes son los productos? Siempre los que están a la derecha de la flecha. En consecuencia, los productos, en este caso sería el monóxido de carbono y el agua, pero el agua está en estado líquido. En consecuencia, no se considera la expresión. ¿Ok? Por lo tanto, aquí quedaría expresión solamente del monóxido de carbono. Como está, digamos, hay un mol de monóxido de carbono, no se escribe el 1, ¿ya? Pero se asume que es lineal, o de 1, ¿ya? Elevado a 1. ¿Ok? Y acá vemos que dividió los reactivos, que en este caso se consideran los dos reactivos, y cada uno de manera, o están expresados de carácter lineal, ¿ya? Entonces, esa sería la expresión de constante de equilibrio, que es lo que se está pidiendo en este caso. ¿Ok? Yo creo que eso es lo mismo que tienen que hacer para las otras ecuaciones que les di y que claramente están ahí balanceadas, entonces ustedes ya manejan esa información. ¿Ya? Por lo tanto, acá tenemos un ejercicio, ya PCU, pero fíjense muy bien en este ejercicio. Para la siguiente ecuación, dice, no, ni siquiera les dice que está balanceada nada. Entonces ustedes, siempre cuando tengan un ejercicio así en PCU, tienen que verificar que esté balanceada. ¿Ok? En este caso tenemos hidrógeno gas, oxígeno gas, forma agua, gas. ¿Ya? Entonces podemos aquí identificar que hay dos hidrógenos, dos oxígenos y un oxígeno. Entonces claramente la ecuación está desbalanceada. Ojo con eso. Entonces dice, ¿cuál es la expresión de la constante? De una ecuación desbalanceada como esta, efectivamente aquí si nosotros deseamos hacer el ejercicio, nosotros lo primero que tenemos que hacer es balancear. Entonces, ¿qué decimos? Dos hidrógenos, un oxígeno, dos oxígenos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Decir, bueno, ¿qué tal? Puede haber dos formas de balance. Una, si yo pongo un 2 acá, significa que vamos a tener dos oxígenos, que es lo que yo quiero obtener, y 2 por 2 serían 4 hidrógenos. Entonces, efectivamente, puede ser 4, perdón, es 2. Ahí sí. Entonces, aquí voy a borrar esto. Ahí sí, ya. Aquí claramente tiene que ir un 2, ¿cierto? Aquí va otro 2. Y ahí serían 4 hidrógenos, ¿ok? Pero si nosotros vemos los resultados, ¿cierto? Ninguno aparece un elevado a 4, ninguno está al cuadrado. Entonces significa que en realidad el balance que hicieron ellos es con menor número. Quiere decir que si yo tengo esa ecuación balanceada, yo la divido por 2 para que incluso dentro de las respuestas que hay un medio, ¿cierto? Entonces significa que obviamente el ejercicio lo hicieron con la expresión mínima de balance, ¿ok? Entonces vamos a borrar esta parte, vamos a hacer cuenta que es lo mismo, ¿ok? Pero vamos a dividir por 2, ¿ok? Es decir, que aquí quedaría un medio. Y ahí estaría balanceado. Ahí tengo un oxígeno, dos hidrógenos, dos hidrógenos. ¿Se fijan? Un medio por 2 es 1. Así que por eso ahí está balanceada. Y en consecuencia busco el ejercicio o la respuesta que me permita tener como expresión de constante estos valores. Entonces quiere decir, productos, aquí está el agua, se considera porque está en estado gaseoso. Divididos reactivos. ¿Y qué reactivos? Serían, en este caso, el hidrógeno, que también está en estado gaseoso, y el oxígeno. ¡Wow! Entonces, claramente aquí la respuesta que más podría ser es la D, ¿cierto? Sí,
la E no puede ser porque está diciendo que tenemos como coeficiente estequiométrico un medio de hidrógeno, y no es así, tenemos 1, ¿ya? Entonces, efectivamente es la D. ¿Se fijan? Este es un ejercicio que lo consideran dentro de las habilidades, ¿cierto? De la escala cognitiva, ¿cierto? Están diciendo que esto es un ejercicio que corresponde a ejercicios de carácter de nivel superior, ¿ok? De aplicación, síntesis y evaluación. Pero en realidad es un ejercicio que ustedes lo podrían hacer sin ningún preámbulo, sin ningún problema, ¿ok? Ahora bien, existe constante, como en los gases, se hace como un poco complejo determinar concentraciones exactas, entonces se determina un equilibrio en fase gaseosa, ¿ya? En las reacciones en que intervienen gases se puede establecer la constante de equilibrio, que en este caso se va a llamar constante de equilibrio de presiones parciales, constante de presiones parciales también, ¿ok? Entonces es lo mismo, producto bioreactivo, solamente se están considerando aquí las presiones parciales, es decir, presión, recuerden que se mide en atmósfera, ¿ok? En química. Bueno, en este ejercicio, ¿ok? Entonces aquí tenemos un ejercicio donde nos piden expresar la constante de presiones parciales para esta reacción donde tenemos que es fase gaseosa. Si ustedes se dan cuenta, fase gaseosa, ¿ok? Entonces, aquí tenemos que la expresión para esa constante va a ser producto bioreactivo. Ahí están los productos bioreactivos. ¿Se fijan? Entonces, lo mismo, no va ningún más, ningún menos, ninguna división. Siempre la constante de equilibrio se expresa con multiplicaciones, ¿ok? Y divisiones, obviamente, de las especies participantes. Y por lo tanto se consideran los coeficientes estequiométricos, recordar la ecuación balanceada, etc. ¿Ya? Es lo mismo, solamente se está considerando presiones parciales. Entonces aquí tenemos un ejercicio, ¿ya? Otro ejercicio que es como de un formato PCU, ¿cierto? Donde dice, asumiendo las concentraciones iniciales para las sustancias reaccionantes son 1 mol por litro, esa es la concentración que tiene, ya. ¿En cuál de las siguientes reacciones en el estado de equilibrio químico se encuentra favorecido en el sentido de la sustancia reaccionante? ¿Qué nos están diciendo acá? Que tenemos distintas ecuaciones con distintos valores de constantes. En este caso son constantes de acidez, en realidad es una constante de equilibrio. Y nos está diciendo claramente cuál de ellas va a tener, ¿cierto? O va a tener favorecido, ¿sí? La concentración de reactivo, ¿ya? O cuál se va a desplazar más hacia la izquierda. Entonces, ¿qué criterio nosotros tenemos que usar? Si no hemos visto hasta el momento cómo calcular, entonces ustedes tienen que ser lógicos y obviamente sencillo decir, bueno, vámonos a los criterios de valores de constantes, si es mayor que 1, igual a 1 o menor que 1. Entonces, basado en eso, ¿cierto? Vemos y decimos, ah, ya, así es como se desarrolla este ejercicio. ¿Cómo lo podemos hacer? Decir, bueno, para que sea a la izquierda, quiere decir que la constante de equilibrio tiene que ser menor a 1. ¿Y cuál de estos valores, cierto? Bueno, todos estos valores son menores a 1, pero ¿cuál es más chiquitito, más pequeño de todo esto? Que sea muy inferior a 1. Entonces, al momento de analizar, digo, bueno, al analizar estos valores, obviamente el que tenga más 0 a la izquierda es más chiquitito, más inferior a 1. Por lo tanto, ese es el que tiene, digamos, un equilibrio químico que favorece a la sustancia reaccionante. Por lo tanto, aquí entre menos 4, menos 8, menos 5 y menos 4, obviamente la expresión que más pequeña va a ser, ¿cierto? Va a ser la B. ¿Se dan cuenta? Y así se hace el ejercicio. Así de simple. No hay nada que calcular, solamente evaluar. Simple. Ahora, si el valor de la constante de equilibrio de una reacción, este otro ejercicio, fíjate, es mayor que 1, ahí le están preguntando a ustedes, y ustedes tienen que recordar, producto de bioreactivo, entonces si es mayor que 1 significa que hay mayor cantidad de producto, ¿cierto? Obviamente. Entonces, ¿en el equilibrio hay mayor cantidad de producto que de reactivo? Sí. El proceso es espontáneo de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, de producto a reactivo, eso nos están diciendo. ¿Y es seguro que la reacción ocurrió a alta temperatura? Bueno, si es mayor que 1, claramente podemos ver de que las aseveraciones que podemos nosotros afirmar, ¿sí? Van a ser la 1, ¿cierto? Nada más, solo 1. Las otras no tenemos información como para poder decir, wow, si es así. No, entonces solamente la 1, ¿ok? Entonces, nosotros también alcanzamos a ver en la clase, alcanzamos a ver un tipo de relación que hay entre la constante de concentración y la constante de presiones parciales. Y nosotros hicimos unas ecuaciones, ¿cierto? Y llegamos a esta expresión.
dice que constante de presiones parciales va a ser igual a Kc, ¿cierto? Que es constante de concentraciones, por, paréntesis, ¿cierto? R, que es una constante de gases, que vale, o que tiene un valor constante, como el nombre lo dice, constante de gases ideales, sería 0,082 atmósfera por litro dividido mol Kelvin, ¿ok? Por temperatura absoluta, quiere decir que está medida en Kelvin, ¿ok? Elevado toda esa expresión, ¿cierto?, a un delta de moles, variación de moles. ¿Qué significa variación de moles? Que el profesor le explicó eso. Significa que es moles de los productos menos moles gaseosos de los reactivos, ¿ok? Moles gaseosos de los productos menos moles de los reactivos, ¿ok? Eso nosotros lo hicimos, o sea, llegamos a eso, ¿ya? Ahora, bueno, es solamente la expresión, ¿ok? En algunos casos les voy a pedir que relacionen Kp con Kc, puede ser, pero a mí lo que me interesa, digamos, apuntar también es que cómo calculamos nosotros la constante, el valor numérico de la constante, ¿ok? Para ello siempre se deben realizar los siguientes procedimientos para calcular constante de equilibrio, y esto es súper claro. Lo primero, en una tabla se van a escribir las concentraciones iniciales o moles iniciales, moles también se puede utilizar, y de equilibrio conocida de todas las especies en expresión, ¿cierto? En el caso de las especies que se conocen, las concentraciones tanto inicial como de equilibrio, calculen el cambio de concentración que ocurre. Ahí lo vamos a ver en un ejercicio concreto. Y use la estequiometría siempre. Estequiometría quiere decir si tengo un reactivo que está con 2 moles y tengo un producto que está con 1 mol, tengo que hacer esa relación estequiométrica, ¿ok? Para calcular los cambios de concentración de todas las demás especies en equilibrio. Y con base a las concentraciones iniciales y cambio de concentración se puede calcular las concentraciones en el equilibrio, y con esto se evalúa la constante, ¿ok? Esos son pasitos que ustedes tienen que hacer, que es lo que nosotros vamos a realizar ya poco a poco, ¿ok? Y para eso vamos a hacer un ejercicio. Fíjense en este ejercicio. Se ve un poquito complejo, ¿ya? Pero no está difícil, está súper fácil, ¿ok? Se disuelve suficiente amoníaco en 5 litros de agua a 25 grados Celsius para preparar una disolución de amoníaco, y ahí está una disolución que tiene esa concentración. Bien, tenemos la concentración lista. Después se permite que la disolución alcance el equilibrio. Se alcanza el equilibrio. Y el análisis de la mezcla muestra, ¿cierto? La mezcla de equilibrio muestra que la concentración de hidroxilo, ¿ok?, es de 4,64 por 10 a la menos 4 molar. Calcule la constante de equilibrio a 25 grados Celsius, a la misma temperatura. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Tenemos la ecuación, que eso siempre se la van a dar. Tienen que verificar que esté balanceada. En este caso sí está balanceada, no hay nada que hacer, ¿ya? Y por lo tanto ustedes dicen, bueno, para desarrollar el ejercicio, ¿okay? Yo lo desarrollo de esta manera. Anotamos la ecuación química balanceada como primer paso. Ecuación química balanceada. Entonces, al anotar la ecuación química balanceada, la voy a escribir primero para después mostrarles. Tenemos acá la ecuación química balanceada. Tienen que evaluar quiénes son las especies que están ahí en estado gaseoso, en estado acuoso, ¿cierto? Porque los sólidos y los líquidos no se expresan en el valor de la constante. Okay. Entonces, si nosotros revisamos, ¿cierto? Al evaluar esto, nosotros tenemos lo siguiente, fíjense muy bien. Tenemos el ejercicio, la expresión balanceada. Entonces, nos dice que en el inicio tenemos, voy a ver si tenemos el tiempo inicial, tenemos T sub 0 significa tiempo inicial, ¿ya? Siempre esta es la tabla que les piden hacer, ¿ok? Hay un cambio y después un tiempo en equilibrio. Entonces, en el tiempo inicial tenemos una cantidad de acuerdo a lo que sale en el ejercicio, una cantidad de 0,0124 molar de amoníaco, ¿ok? Entonces, teniendo esa concentración de amoníaco, podemos verificar que de hidroxilo, ¿ok?, tenemos
en el equilibrio de tenemos una concentración de hidroxilo de 4,64 por 10 elevado a menos 4 molar. ¿Okay? Entonces, esto hace de que nosotros podamos realizar el ejercicio sin ningún problema, donde consideremos que los estados líquidos no se consideran en la constante de equilibrio, por lo tanto se anula ahí los valores, por lo tanto no me interesan. ¿Okay? En un tiempo inicial tenemos el reactivo que es el amoníaco, por lo tanto no tenemos nada de producto, ¿okay? Porque es un tiempo inicial, todavía no parte la reacción. Entonces después va a ocurrir un cambio en el cual en ese cambio se alcanza el equilibrio, donde en el equilibrio se obtiene un valor de 4,64 por 10 a la menos 4 de este producto, del hidroxilo. Por lo tanto, eso significa como este producto con el otro producto están en una proporción, en una relación de 1:1, significa que ambos tienen la misma cantidad en el equilibrio. ¿Ok? Por lo tanto, esto claramente se repite para ambos porque están en la misma proporción. ¿Ok? Y en este cambio que yo estoy solicitando, yo digo, ¿qué es lo que pasó acá para que me dé esto en el equilibrio? Claramente se sumó o se formó parte de producto que me dio este número, 4 por 10 elevado a menos 4. Siempre en los productos se pone un signo más, indicando que el cambio fue positivo o de formación. Y para el otro caso también. Ahora, ¿qué me permite evaluar este cambio? Significa que estos productos o esta cantidad de productos formados que dio al equilibrio claramente se resta al reactivo. Y el reactivo también está en la misma proporción que los productos, quiere decir que está 1:1:1. Entonces significa que yo voy a restar la misma cantidad. ¿Ok? Y al momento de restar esa cantidad, ¿cierto? Si nosotros lo llevamos a la calculadora, ponemos, ¿sí? Ponemos 0,0124, ¿cierto? Menos paréntesis, siempre paréntesis, menos 4,64 exponente, o por 10, da lo mismo, por 10 el elevado, ¿cierto? A menos 4. Ahí está. Y ahí nos da un valor de 0,0119. 0,0119. Ahí está. ¿Ok? Estos son los valores que yo tengo, donde en el tiempo en equilibrio, que es lo que a mí me sirve. ¿Ok? Entonces, nosotros decimos, bueno, entonces con estos valores en el tiempo en equilibrio calculo la constante de equilibrio. Eso quiere decir que la constante de equilibrio está expresada como, de acuerdo a lo que yo tengo como expresión, sería ion amonio con ion hidroxilo. ¿Por qué? Porque está en estado acuoso, dividido la concentración de amoníaco. No considero al agua, ¿cierto? Porque está en estado líquido. Entonces, si yo reemplazo los valores, yo que no tengo, la constante de equilibrio no la tengo, X. ¿Ok? Es X. El amonio, el ion amonio en el equilibrio tiene una concentración de 4,64 por 10 a la menos 4. La del hidroxilo es la misma. ¿Ok? Lo mismo. No se eleva a nada porque en realidad tienen un coeficiente estequiométrico igual a 1, así que no es necesario ahí ponerle 1 ni nada, elevado solamente esta expresión lineal. ¿Ok? Y lo mismo hacemos con el amoníaco, 0,0119. ¿Ok? Entonces, X, si nosotros hacemos todo ese cálculo, nos debería dar, fíjense muy bien, 4,64, ¿ya? Por 10 elevado, así se escribe, ¿ya? Elevado a menos 4, pongo en igual para que no me altere, ¿ya? Por lo mismo, 4,64 por 10 elevado a menos 4. Y me da eso, luego divido esto por la concentración de amoníaco, 0,0119. Y ahí me da un valor de 1,81, 1,80, ¿cierto? Por 10 elevado a menos 5. Ese sería el valor de la constante de equilibrio. Así de sencillo es la realización del cálculo de la constante. Bueno, una vez que tenemos ya este ejercicio de ejemplo, ustedes lo pueden realizar. Ahí sale 1,80, bueno, fue por decimales netamente. Y ahí tienen otro ejercicio más de aplicación, ¿ya? Entonces, ahí ustedes tienen que ver cuál es la alternativa correcta, ¿ya? Haciendo lo mismo, teniendo la misma ecuación balanceada. Bueno, tenemos el hidrógeno, el yodo, forma
yoduro de hidrógeno, y por lo tanto ahí claramente tengo los datos de concentración obviamente en el equilibrio, y por lo tanto al realizar el cálculo la constante de equilibrio va a estar determinada por la expresión de yoduro de hidrógeno al cuadrado, porque por ese 2, ¿cierto? Así debería ser. Aquí le voy a indicar constante, voy a hacer un dibujito acá, ahí, ahí, bueno, algo similar, algo totalmente improvisado. Ya. Entonces, aquí ustedes lo que tienen que reemplazar, ¿cierto? Es la concentración de hidrógeno, perdón, la concentración de yoduro de hidrógeno, ahí está, y que esta tiene que ir al cuadrado, ¿ok? Sobre la concentración de hidrógeno, que también está en estado gaseoso, se considera hidrógeno gas, por la concentración del otro reactivo, que en este caso sería el yodo molecular, ¿ok? Claramente no se eleva, digamos, está en una expresión lineal porque hay un 1 y un 1 y está balanceada la ecuación. Entonces, esta es la expresión de la constante que ustedes tienen que reemplazar estos valores que están acá. Y al momento de reemplazar, deberían llegar ustedes a la alternativa correcta, que en este caso sería la B. ¿Se dan cuenta? A 40. ¿Okay? Eso ustedes lo pueden hacer. Bueno, aquí tienen otro ejercicio de las mismas características que hicimos en el primero, ¿cierto? Lo mismo. Ahí le da las concentraciones en el equilibrio, no tienen que hacer la tabla que hicimos anteriormente. O sea, bueno, háganla igual, pero ya están en el equilibrio de las reacciones, llegar y reemplazar la constante, ¿ok? Llegar y reemplazar con estos valores que están acá, y deberían llegar, ¿cierto?, a el valor de 1,69 por 10 a la menos 5, ¿ok? Entonces, en este ejercicio, hagan la tabla que hice anteriormente con el cuadrito tiempo inicial, cambio, y como ya los valores están en el equilibrio, ponen todos los valores en el equilibrio, no tienen que hacer ningún cálculo más, ¿ok? Entonces, ya teniendo todos los cálculos en el equilibrio, pueden llegar y reemplazar la expresión y llegar a ese resultado, ¿ok? Bueno, ahí tenemos otro ejercicio que sí me interesa realizarlo bien para que ustedes lo evalúen o lo veamos. Fíjense muy bien, este ejercicio es un poquito diferente al anterior, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver, voy a registrar los datos. Tenemos la ecuación, ¿sí?, donde está en una sola fase gaseosa, es la reacción de descomposición del trióxido de azufre, y en consecuencia tenemos lo siguiente. Ya dice que el recipiente se carga inicialmente con trióxido de azufre a una presión parcial de 0,5. Entonces tenemos que al inicio se carga el recipiente con 0,5 atmósfera o cantidad de ese gas, ¿ya? Y en el equilibrio la presión parcial del trióxido, ¿cierto?, es de 0,2. Ok. En el tiempo en equilibrio y obviamente el cambio que experimentó. Ok. Hay 0,2 atmósferas. Ok. Ahora tengo ya los datos registrados, por lo tanto ahora vamos a ver cómo se procede a realizar. Fíjense en lo siguiente. Bueno, tenemos aquí lo que les digo. Trióxido de azufre, equilibrio, formación, ¿cierto?, de dióxido de azufre y oxígeno. ¿Okay? Las tres están en fase gaseosa y están balanceadas. Por lo tanto, esta es la cantidad inicial que se inoculó de trióxido de azufre, ¿cierto? Esa es la cantidad inicial. Por lo tanto, con la cantidad inicial no tengo nada de producto al inicio. Ocurrió un cambio. ¿Qué cambio se experimentó? Si ustedes pueden ver, para llegar esta concentración al equilibrio, ¿ya?, o esta cantidad, ¿cierto? Claramente el cambio, la diferencia que ocurrió fue restarle, ¿cuánto? 0,3. ¿Por qué se resta 0,3? Porque 0,5 menos 0,3 me da 0,2, ¿cierto? En consecuencia digo, bueno, como aquí están en las mismas proporciones 2:2, quiere decir que si yo resté 0,3, también acá actúo con este valor, pero como es producto se pone un más. Quiere decir que aquí se forma 0,3 atmósfera en el equilibrio, ¿ok? Y en el de oxígeno
como no es la misma proporción estequiométrica 2:1, quiere decir que es la mitad, es decir, aquí es 0,15 y no es 0,3, también positivo. Eso quiere decir que en el equilibrio va a haber 0,15 atmósferas. Teniendo estos resultados en el equilibrio, que es lo que a mí me importa, esto es lo que me importa, yo tomo la expresión, en este caso voy a determinar Kp porque son presiones parciales, entonces va a ser la presión parcial, ¿cierto?, del producto, que en este caso es el dióxido de azufre, al cuadrado, por la presión parcial de oxígeno, dividido la presión parcial de SO3 o de trióxido de azufre, y también al cuadrado, ¿ok? Aquí no se escribe, ¿cierto?, se deja en una expresión lineal. Entonces, Kp, si yo reemplazo, tenemos entonces 0,3 atmósfera del SO2 al cuadrado por el oxígeno 0,15 atmósfera. Dividido, ¿cierto?, en este caso 0,2 al cuadrado. ¿Okay? Kp entonces quedaría, si nosotros esto lo llevamos a la calculadora, sería 0,3 al cuadrado por 0,15 es igual a 0,0135 dividido 0,2 al cuadrado sería 0,04. Y ahí yo divido, hago la división como ustedes bien saben hacerla, 0,0135 dividido 0,04. Y esto equivale a 0,3375. En este caso, si nosotros medimos unidades de medida, ¿cierto? Sería atmósfera al cuadrado por atmósfera lineal, sería atmósfera al cubo. En este caso sería la unidad de medida de esta constante, ¿ok? Pero bueno, eso da igual, me interesa el valor, ¿ok? Efectivamente es el resultado, ¿se fijan? Okay. Bueno, eso es uno de los ejercicios más complejos que se puede encontrar de constante equilibrio, ¿ok? Eso sería como lo más difícil. Perfecto. Ahora entramos de lleno al último objetivo de esta clase, que sería cómo nosotros evaluamos cuando se perturba el equilibrio químico. Cuando yo, por ejemplo, si quiero agregar más reactivo, ¿qué pasa con el equilibrio? ¿Okay? Y ahí estamos hablando del famoso principio que evaluó, ¿cierto?, Le Chatelier, que es un análisis totalmente cualitativo, ¿ya?, en el cual al añadir o perturbar, ¿cierto?, el equilibrio de una reacción se generaban cambios, ¿okay?, cualitativos que se percibían, perdón. Entonces, el principio de Le Chatelier dice: si un sistema en equilibrio es perturbado, ¿cierto?, este se va a adaptar hasta, ¿cierto?, alcanzar nuevamente el equilibrio, ¿ok? Entonces, siempre el equilibrio va a tratar de compensar, ¿cierto?, la parte que se está alterando. ¿Qué quiere decir? Que si yo añado más sustancia a un lado de la reacción, no sé, añado más reactivo, obviamente el equilibrio se va a desplazar hacia los productos para poder compensar nuevamente el estado en equilibrio, ¿ok? Entonces tenemos los factores que alteran serían los cambios de concentraciones, en primer lugar. En segundo lugar, los cambios de temperatura y también los cambios en presión y volumen. Claramente la constante de equilibrio con valor numérico, ojo con esta información, anótenla, apúntenlo ahí. El equilibrio químico, digamos, la constante de equilibrio solamente se ve alterada, fíjense muy bien, con el factor temperatura. Ahí se altera la constante, el valor numérico. En la otra se restablece, ¿ok? Entonces, claramente en el caso de las concentraciones, cuando se genera una perturbación de concentración, implica que si la concentración de reactivo producto aumenta o disminuye, claramente el equilibrio se va a desplazar hacia donde falta. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo me explico? Supongamos tenemos esta ecuación química de la reacción del proceso de Haber, ¿cierto?, donde se permite la formación de amoníaco, ya a nivel sintético. Entonces tenemos que reacciona el nitrógeno molecular con 3 moles de hidrógeno gas y se producen 2 moles de amoníaco, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si yo agrego nitrógeno molecular, ¿cierto?, estoy agregando reactivo, por lo tanto el equilibrio se desplaza hacia los productos. Eso es lo que yo tengo que evaluar cualitativamente, no tengo que calcular nada, ya no tengo que calcular. Por lo tanto, si yo agrego reactivo, el equilibrio se desplaza hacia el lado contrario, a los productos, para, digamos, hasta alcanzar el equilibrio nuevamente. Y si yo saco nitrógeno ahora, que estoy sacando reactivo en la reacción, estoy sacando nitrógeno, estoy sacando reactivo, por lo tanto el equilibrio se va a desplazar hacia donde falta. En este caso, se va a desplazar hacia la izquierda, hacia los reactivos. ¿Ok? ¿Tenéis claro esa consideración?
Cuando ocurren cambios de presión y volumen, ya que son otros factores, otras variables que se analizan en una reacción química, efectivamente el sistema, cuando está en equilibrio, si la presión aumenta, ¿qué significa? ¿Qué pasa con el volumen? Si yo aumento la presión, obviamente el volumen se comprime, disminuye, ¿ok? Ocurre un proceso inverso, ¿ok? Y entonces el equilibrio se va a desplazar hacia donde exista menor cantidad de moles gaseosos. Así es la definición, ¿ok? Menor cantidad de moles gaseosos. Así se va a desplazar. Y en el caso, ¿cierto?, de que si la presión disminuye, quiere decir que el volumen aumenta, por lo tanto, el equilibrio se va a desplazar hacia donde exista mayor cantidad de moles. Es decir, el equilibrio se va a desplazar de manera proporcional al volumen. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ahora bien, cuando yo altero la temperatura, yo tengo que identificar primeramente qué tipo de reacción estoy hablando. ¿A qué me refiero? Cuando involucro el concepto de temperatura, quiere decir que estoy involucrando procesos termodinámicos, ya que nosotros el año pasado estudiamos a cabalidad, y por lo tanto quiere decir que si yo tengo reacciones, existen reacciones de acuerdo a desprendimiento y absorción de calor. Entonces existen reacciones que son exotérmicas y reacciones endotérmicas, donde el delta H, ¿cierto?, para la primera es negativo y el delta H o la entalpía es positivo para la segunda. ¿Ok? Esto tienen que recordar. ¿Ok? Entonces, si yo identifico exactamente qué tipo de reacción, ¿cierto?, es la que estoy evaluando, ahí yo puedo recién analizar y ver y predecir cómo se va a comportar el equilibrio químico en esa reacción. ¿Ok? Por lo tanto, tengo que identificar bien si la reacción es exotérmica o si la reacción es endotérmica. Identificando bien eso, ahí yo puedo establecer estos criterios. Fíjense muy bien, por una reacción exotérmica, si se aumenta la temperatura, la reacción se desplaza hacia la izquierda, regla. ¿Ok? Si en una misma reacción exotérmica, si se disminuye la temperatura, la reacción se desplaza hacia la derecha. ¿Ok? Y viceversa, si una reacción endotérmica ocurre totalmente lo contrario a una exotérmica. ¿Ok? Al aumentar la temperatura, la reacción se desplaza hacia la derecha y al disminuir la temperatura, la reacción se desplaza hacia la izquierda. Teniendo claro todos esos criterios que son el famoso principio de Le Chatelier, son las ideas de Le Chatelier, son las ideas cualitativas, ¿ok? Claramente nosotros determinamos y se determina que en el caso del equilibrio, en el equilibrio químico, un catalizador no altera el equilibrio químico. Solamente recuerden que un catalizador lo que hace es disminuir la energía de activación de una reacción química, por lo tanto la apresura, ¿ok? La hace más rápida. Pero eso va a llegar, digamos, eso va a permitir que llegue luego al equilibrio, más que nada. Pero el equilibrio químico no se va a alterar, ¿ok? Al aumentar, ¿cierto?, la rapidez con la que se alcanza el equilibrio, no va a modificar la composición de la mezcla en el equilibrio. Por lo tanto, no influye en la constante. Eso es hay que tenerlo muy claro. Un catalizador no influye, ¿ok? Entonces vamos con un ejemplo para poder entender todos los principios anteriormente descritos. ¿Ya? Con esto ustedes lo van a entender a la perfección. Tenemos una reacción que tiene un delta H, ¿cierto? Una entalpía, recordemos conceptos anteriores, entalpía, calor, ¿cierto? 2816 kJ. Significa que un valor positivo, eso quiere decir que es una reacción endotérmica. Positivo, delta H positivo, endo. Delta H negativo, exo. ¿Ok? Ahí tenemos una reacción de carácter endotérmica, que claramente esa ecuación química de esa reacción ustedes la identifican y la relacionan al tiro con biología y dicen, esto es proceso de fotosíntesis, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí tenemos dióxido de carbono, reacciona con agua, permitiendo la formación de un glúcido, en este caso que puede ser glucosa, y también oxígeno liberado como producto secundario. Entonces dice, ¿cómo influye en el rendimiento del equilibrio de la glucosa, digamos, asumamos que es glucosa, ya, porque puede ser fructosa, pero es glucosa, ya? Si nosotros aumentamos el CO2, es decir, estamos aumentando reactivos, ¿cierto? Estamos aumentando un reactivo. Cuando ustedes que dicen, el equilibrio en este caso, así se responde, el equilibrio se desplaza entonces hacia la derecha, en consecuencia permite un aumento de concentración, ¿cierto? De la glucosa, ¿ya? Es un ejemplo. Si yo aumento la temperatura, entonces aquí es donde yo digo, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Hacia dónde se desplaza? Tengo que ver que la reacción endotérmica, si se aumenta la temperatura en una reacción endotérmica, ¿qué quiere decir cuando aumenta la temperatura en una reacción endotérmica? Quiere decir que el equilibrio se va a desplazar hacia los productos, ¿ya? Es decir, va a aumentar la concentración de glucosa o de C6H12O6. ¿Okay? Ahora,
cómo lo sé? ¿Cómo lo puedo evaluar más rápido? O sea, para no acordarme de todas las reglas, porque son hartas reglas del chat del diario. Entonces yo voy y digo, bueno, si yo asumo que una reacción es endotérmica, para reacciones endotérmicas, fíjense muy bien lo que hago. Reacciones endotérmicas. Entonces, si nosotros tenemos esta reacción de la glucosa, ahí, ¿cierto? Con agua, S6H12 O6 y el oxígeno. Entonces, 3 por los 12 más 6 serían 18, 6, ya. Ahí estaríamos ok. Entonces, ¿qué pasa? Si es endotérmica, ¿por qué endotérmica? Porque el delta H que yo tengo es positivo. El valor es positivo, ¿ok? Entonces, significa, yo voy a asumir, esto es como una forma más práctica y más concreta, digo, bueno, si es endotérmica quiere decir que la reacción absorbe calor, absorbe Q, ¿ya? Entonces, el Q está en los reactivos, en este caso, una reacción endotérmica. Si es una reacción exotérmica, el Q estaría en los productos. Entonces, si yo aumento la temperatura, quiere decir que aumenta Q, aumenta el calor, ¿ya? Es una implicancia directa, ¿ya? Entonces, si aumenta Q, quiere decir que el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, ¿ok? Eso es lo que está haciendo. Así es como ustedes pueden evaluar, para no aprenderse de memoria una reacción endotérmica, una reacción exotérmica, hagan ese ejercicio, súper sencillo, ¿ya? Luego, si yo reduzco la presión total, si se reduce la presión total, quiere decir ¿qué pasa? Que el volumen de la reacción aumenta, por lo tanto el equilibrio se va a desplazar hacia el lugar donde exista mayor cantidad de moles gaseosos, que en este caso sería lo reactivo. Entonces, ¿qué va a pasar con la glucosa? Va a disminuir su concentración. ¿Por qué? Porque el equilibrio se va a desplazar, ¿cierto?, hacia lo reactivo. Bueno, aquí en la C, que se me pasó, si yo se extrae dióxido de carbono, quiere decir que estoy sacando reactivo, por lo tanto, obviamente ahí el equilibrio se vuelve a desplazar hacia la izquierda también. Es decir, si yo me estoy enfocando a dar respuesta en función a la glucosa, que es lo que me están pidiendo en la pregunta, disminuye la concentración de glucosa. Y si se extrae glucosa, si se saca glucosa de los productos, el equilibrio se desplaza hacia el producto, entonces el equilibrio va a permitir de que exista mayor formación de productos porque lo están sacando, ¿ok? Y si se agrega un catalizador, eso que dijo el profesor no afecta el equilibrio. ¿Se dan cuenta? Así de sencillo, así se evalúa en esos términos, en esas palabras, ¿ok? Entonces vamos con el ejercicio tipo PSU número 5 que yo tengo acá. Dice, considera el siguiente proceso químico en estado de equilibrio. Ahí tienen, está balanceada la ecuación. Y dice al respecto, ¿cuál de los siguientes cambios alterará el valor de la constante de equilibrio? ¿Cuál va a alterar? Obviamente ahí ustedes saben. ¿Qué dijo el profesor? ¿Cuál es el único factor que va a alterar la constante de equilibrio? El profesor ya lo dijo. La temperatura. ¿Ok? La otra no. Ahora bien, considera la siguiente reacción reversible en fase gaseosa en estado en equilibrio. Ahí está, ¿cierto? Al respecto, ¿en qué sentido se desplazará el equilibrio si se adiciona un exceso de este compuesto, ¿ok?, al sistema? Es decir, si yo agrego más reactivo, ¿hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Se va a desplazar hacia los productos, ¿ok? Y obviamente sin cambio, en la constante de equilibrio. Recuerden que ¿quién altera el equilibrio? La temperatura, ¿ok? Muy bien. Considera el siguiente estado en equilibrio de una reacción totalmente hipotética al respecto para aumentar la cantidad de producto de X2, de ese producto. Yo quiero aumentar esta cantidad, ¿ok? Para aumentar, ¿qué tengo que hacer? ¿Cierto? Adicionar moles de este compuesto, de este producto. No, porque si yo adiciono, ¿cierto?, el equilibrio se va a desplazar al lado opuesto, hacia lo reactivo. Entonces, disminuir la presión del sistema. Si yo disminuyo la presión, el equilibrio se va a desplazar hacia donde exista mayor cantidad de moles, ¿ok? Por lo tanto, podría ser una buena alternativa a la B, ¿cierto? Al adicionar un catalizador no corresponde. Recuerden que un catalizador no altera el equilibrio ni la constante. Disminuir el volumen de la reacción. Si yo disminuyo el volumen, ¿cierto?, quiere decir que el equilibrio se va a desplazar hacia donde existe menor cantidad de moles gaseosos, que en este caso sería lo reactivo, por lo tanto no me sirve. Y disminuir la cantidad de
del compuesto X5, el cual claramente si yo disminuyo esa cantidad, el equilibrio se va a desplazar igual a la izquierda. Entonces, la única respuesta correcta sería la B. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, recordarles, ¿cierto? Una relación que tienen que ustedes manejar, que esto nosotros el año pasado lo dejamos pendiente, pero para que ustedes lo establezcan y reconozcan. Fíjense muy bien, delta G, ¿qué es lo que era? Delta G era una función de estado, ¿cierto? Cuando estudiamos termodinámica, que decía que el delta G era establecía o era la directriz para poder determinar si una reacción es espontánea o no espontánea, ¿cierto? Entonces, si el delta G es negativo, quiere decir que la reacción claramente es espontánea y eso se da o favorece que la constante de equilibrio sea mayor a 1, ¿ya? Generalmente las constantes de equilibrio cuando son mayores que 1, ¿sí? Cuando tengo mucha cantidad de producto, prevalece más los productos, en una reacción química efectivamente tiende a que la reacción sea espontánea, ¿ok? Si la constante de equilibrio está igual a 1, significa que la reacción está en equilibrio, por lo tanto su delta G es igual a 0. ¿Okay? Y si el delta G es positivo, quiere decir que la reacción es no espontánea, ¿ya? O claramente o no puede ocurrir siempre y cuando a lo mejor pueda generarse algunas alteraciones, pero la constante de equilibrio ahí es inferior a 1. ¿Okay? Esa relación la tienen que tener, la tienen que manejar. ¿Okay? Constante de equilibrio mayor a 1 favorece reacciones espontáneas, constante de equilibrio menor a 1 favorece las reacciones no espontáneas. ¿Okay? Cuando está igual a 1, quiere decir que la reacción está en equilibrio, por lo tanto su delta G, su espontaneidad es igual a 0. ¿Okay? Otras consideraciones y con esto termino. ¿Okay? En ocasiones, ¿cierto? Existen reacciones con problemas que en su guía también aparecían, ¿ya? Que se aplicaban como por paso, igual como la ley de Hess, que eso el año pasado también lo vimos nosotros, ¿ya? Unas ecuaciones con paso y hacíamos unos cálculos y eliminábamos. Bueno, eso es ley de Hess, ¿ok? Entonces, la ecuación neta se obtiene sumando las ecuaciones individuales, cancelando los términos idénticos, igual como la ley de Hess. Entonces, tenemos un ejemplo acá, fíjense muy bien, tenemos esta ecuación química y dice lo siguiente. Tenemos esa ecuación química y si nosotros somos más analíticos, vemos que esta ecuación, con esta ecuación, la de abajo, la 2, podemos nosotros cancelar términos semejantes ya que están en el lado opuesto y son la misma cantidad. ¿Okay? Y ahí yo formo una ecuación final, ¿cierto? La cual esa ecuación final sería así, como la que se describe. ¿Y qué pasa con los valores de constante? Fíjense muy bien, cuando yo hago raya para la suma, como se dice, los valores de constante de equilibrio se multiplican, ¿ya? Este valor, 0,42 por 7,2, se multiplica siempre por regla y te da este valor, ¿ya? Esto es para considerar algunos valores de constante equilibrio y hacer ejercicios los cuales involucren este tipo de problemas, ¿ya? Entonces, en resumen, fíjense muy bien las siguientes reglas. La constante de equilibrio de una reacción en el sentido inverso es el inverso de la constante del equilibrio de la reacción en el sentido directo, ¿ok? Es decir, si yo tengo una reacción química, la escribo en una dirección y después veo que después alteré o tengo que alterar en el paso siguiente, tengo que dar vuelta, invertir la reacción química, entonces el valor de la constante va a ser igual al recíproco. La constante de equilibrio de una reacción que ha sido multiplicada por un número es la constante de equilibrio elevada a una potencia de igual a ese número multiplicado. Es decir, si yo en los pasos que estoy haciendo como ley de Hess multiplico por 2, la constante de equilibrio se eleva al cuadrado. Si yo multiplico por 3, el valor de la constante de equilibrio que yo estoy modificando se eleva al cubo. ¿Ok? Y la constante de equilibrio para una reacción neta compuesta de 2 o más pasos es el producto de lo que hicimos acá arriba. Se multiplicó. O sea, para cuando yo hago raya para la suma y llego a la reacción que deseo llegar, ¿cierto? Para poder ver el cálculo de la constante de equilibrio de esa reacción final, tengo que multiplicar. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos esa información. Tenemos esa reacción, ¿cierto? Que se realiza en paso y me dice determina el valor de la constante de equilibrio para llegar a esa ecuación final. Entonces, ¿se acuerdan que estos son ejercicios como iguales a los de Hess? Bueno, son iguales. Entonces, ¿qué es lo que hago primero? Digo, bueno, vamos evaluando. ¿Qué es lo que debo considerar, ¿cierto? En esta reacción final. Tengo que considerar fluoruro de hidrógeno o ácido fluorhídrico, perdón. El ácido fluorhídrico tengo que tener 2 moles. Y aquí en esta reacción que me dieron en el primer paso, tengo 1 mol. ¿Qué debería hacer? Por lógica, todo lo de arriba, todo el primer paso, multiplicarlo por 2. Pero la constante de equilibrio
tengo que elevarla al cuadrado. ¿Ok? Por regla, la regla número 2. Esto está acá. Fíjense muy bien. Los pasos. Tenemos entonces la primera ecuación, que es lo que dice, apliqué la regla número 2, multipliqué por 2, porque yo necesito que al final queden 2 moles de ácido fluorídrico. Perfecto. Después, el otro paso, bueno, ahí yo hice las modificaciones, multipliqué todo por 2, ¿cierto? Y aquí, esta expresión la elevé al cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo multiplico por 2, se eleva al cuadrado por regla número 2, ¿ok? Después, en el siguiente paso digo, bueno, yo, de acuerdo al ejercicio, a la ecuación final que quiero llegar, ¿cierto? Que la tengo acá, dice que yo debo tener acetato, perdón, este ácido oxálico, ¿cierto? Oxalato, y de ese oxalato tengo que tener un mol, ¿sí? Un mol, y tiene que estar el ion oxalato en los reactivos. Y aquí, en la reacción número 2, ¿cierto? Están los productos. ¿Qué tengo que hacer? Invertir. Entonces, por eso, continuando acá, en la segunda ecuación yo voy a invertir, ¿cierto? La doy vuelta, y al dar la vuelta, el valor de la constante va a ser el valor recíproco. ¿Qué es lo que es un recíproco? Si yo tengo un valor, un número 2, el recíproco de 2 es un medio. Entonces, si yo tengo 3,8 por 10 a la menos 6, el recíproco de 3,8 por 10 a la menos 6 es 1 dividido 3,8 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Entonces, al hacer el cálculo, ¿cierto? En la primera reacción al cuadrado, en la segunda reacción recíproco, me da eso. ¿Ok? Ahí están los valores. De vuelta a la vuelta. Y ahora procedo a ¿qué? A dar mi ecuación final. Y ahí yo cancelo o simplifico términos semejantes, ¿cierto? Lo más que puedo simplificar solo el hidrógeno en este caso. Y me da la ecuación final a la cual yo quiero llegar, que es la que me pidieron. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hago para poder tener el valor de la constante? Tengo que multiplicar esos dos valores y me va a dar la constante de equilibrio final para esa ecuación que yo tengo que llegar. Simple, sencillo, esto es práctica. Ahora, ¿dónde lo desarrollamos? Bueno, vamos a ver un ejercicio en una guía que es específico para que ustedes lo puedan ver, pero respondamos a esta pregunta sencilla de PSU, ¿cierto? Que con esta termino, ¿ok? Termino esta parte y después nos vamos a la guía y terminamos toda la clase. Entonces, fíjense muy bien, aquí tenemos esta ecuación en equilibrio, ¿cierto? La primera ecuación que nosotros planteamos al inicio es la constante de equilibrio. Para esa ecuación que ya está balanceada, ¿cuál es? Obviamente, la respuesta que ustedes deberían llegar, ¿cierto? Sería la B. ¿Se dan cuenta? Fácil. Producto bioreactivo. Ok. Entonces, chiquillos, fíjense muy bien, para concluir con esta clase, y ya terminamos con toda la unidad de equilibrio, que en realidad es lo que me interesa que ustedes vean. Fíjense, vamos a un ejercicio de la guía número 1 que yo les envié. Aquí, dadas las reacciones en equilibrio, se puede inferir para la reacción, ya, la 3, para llegar a esa reacción 3, a partir de las 2 que están acá, ¿cierto? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Si ustedes se fijan, debemos tener un medio de este óxido de nitrógeno, de tetraóxido de nitrógeno, debemos tener un medio, ¿ok? Y de óxido de nitrógeno debemos tener 1. Entonces, ¿qué se hizo, cierto? Para poder llegar a esa ecuación, ¿cierto? Entonces, efectivamente aquí yo lo que puedo hacer, o lo que debía haber hecho, ¿cierto? Me dice que o tienen que evaluar de la siguiente manera también. Fíjense muy bien, que si la constante de equilibrio, ¿cierto? En la reacción 1 es 4,7 por 10 a la menos 3, y en la reacción 2, que tengo el doble, ¿cierto? Es 2,2 por 10 a la menos 5. ¿Qué quiere decir? Que el valor se hace más chiquitito mientras yo más aumenten las cantidades. También lo pueden sacar por esta lógica, ¿cierto? Entonces, si aquí yo tengo la mitad de la primera, si ustedes se fijan, es un medio, la mitad, quiere decir que el valor de la constante va a ser mayor que la primera reacción. Simple. Eso es aplicar lógica y descarte. ¿Ok? O si quieren, hacen el cálculo y vean y todo cuánto les da, y le va a dar que ser mayor que la constante de equilibrio en la primera reacción. Si ustedes se fijan, esta reacción, la 3 que les estoy preguntando, es la mitad de la 1. Y si ustedes ven el comportamiento que tiene cuando yo duplico la cantidad, me da que el valor de la constante
se vuelven más chiquititas. ¿Ok? Entonces, si yo hago el proceso inverso y digo, ya, entonces si yo duplico, la constante se hace más chiquitita. Y si yo reduzco la mitad, la constante se hace más grande. ¿Ok? Entonces, claramente ahí tienen digamos, la respuesta. En realidad, tienen la respuesta. O si quieren, hagan los pasos que anteriormente di. ¿Ya? Tienen que, a partir de estas dos, llegar a esa ecuación. ¿Cómo lo harán? Tienen que aplicar ahí procesos matemáticos y ver si realmente el valor es mayor a la constante de concentración de la reacción 1, por ejemplo. Lleguen a eso. ¿Ya? ¿Cuáles siguientes factores no afectan el equilibrio químico? Bueno, eso ya el profesor lo explicó y ustedes deberían marcar la alternativa. Para la reacción en equilibrio, y ahí tienen tanto, ¿cierto? Dice, se puede decir que la constante de equilibrio de la reacción dada es Kc igual a la constante del agua. Ahí ustedes tienen que determinar, ¿sí? El valor de la constante de equilibrio para esta reacción es 10 elevado a 4. Bueno, eso en realidad es cierto, ¿ya? La constante de equilibrio es 10 elevado a 4 a 14, a menos 14, a 1 por 10 elevado a menos 14, la del agua, ¿ok? Y es el recíproco, así que ahí tienen que evaluar la constante de equilibrio para esta reacción es menor que la constante de equilibrio para el agua. Bueno, ahí ustedes tienen que evaluar la respuesta, ¿cierto? De acuerdo a lo que estén pidiendo. La siguiente ecuación redox dice, ¿cuál de las siguientes alternativas desplazará el equilibrio? ¿Ok? Al agregar iones hidroxilo, por ejemplo. Claro, ¿qué va a pasar con los iones hidroxilo? Los iones hidroxilo lo que van a hacer es reaccionar con estos iones o con estos cationes hidrógenos y los van a neutralizar. Es decir, va a formar, ¿cierto? O va a quitar reactivo. Por lo tanto, el equilibrio se va a desplazar hacia los productos. ¿Ok? Perdón, va a quitar reactivo, por lo tanto, el equilibrio se va a desplazar hacia los reactivos. ¿Ya? Porque va a quitar, este reactivo, H+, se va a neutralizar con ese OH. ¿Ok? Para formar agua. Entonces no va a haber disponibilidad de hidrógeno, por lo tanto se va a quitar hidrógeno, ¿cierto? Catión hidrógeno, y en consecuencia el equilibrio se va a desplazar hacia los reactivos. Al adicionar mayor cantidad de plomo, ¿ok? Si yo añado más plomo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con el equilibrio? ¿Cierto? Eso va a perturbar, va a desplazar el equilibrio obviamente hacia la derecha. Y al aumentar la presión del sistema, ¿cierto? El equilibrio obviamente va a desplazarse hacia donde exista menor cantidad de moles. Entonces, en ese caso sería la respuesta, las tres serían respuestas consideradas que alteran el equilibrio de cierta manera. Entonces ahí tienen otro ejercicio, ¿cierto? Ahí tienen un ejercicio matemático donde tienen que hacer la tablita, tiempo inicial, cambio y tiempo en equilibrio y trabajar con los valores en el equilibrio y llegar al valor que esperan, ¿ok? Al establecerse el equilibrio químico de la reacción, ¿cuál de las siguientes alteraría el estado del equilibrio? Nuevamente, principio de Le Chatelier, que es lo último que vimos. ¿Okay? Bueno, varios de los ejercicios, ¿cierto? Se tienen que realizar. Bueno, aquí también hay repaso de ejercicios de velocidad de reacción, de cinética, que es la última unidad que nosotros alcanzamos a ver el año pasado. Y espero que tomen su cuaderno y lo busquen, porque esto es súper fácil, ¿cierto? Dice, para la siguiente reacción, la expresión de velocidad para un reactante es... Entonces, la expresión de velocidad para un reactante es, ¿ok? De uno de los reactantes, que en este caso están considerando a lo mejor del reactante A o reactante B, ya, esos son los reactantes, los otros son los productos. Entonces la alternativa A, la alternativa B no la considero, solamente mi respuesta tiene que estar basada en C, D o E, y claramente es la E. ¿Por qué? Porque la expresión de velocidad, recuerden, para los reactivos va a ser igual a la variación de concentración del reactivo dividido la variación del tiempo, ¿okay? Recordando materia del año pasado, de cinética, de velocidad. Entonces, ahí, y recuerden, como es reactivo, este va disminuyendo, por lo tanto, va decayendo, en consecuencia tiene que ir con un menos, ¿ok? Por eso es la E, ¿ya? Bueno, aquí hay un análisis que ustedes tienen que hacer en función al equilibrio, aplicando el principio de Le Chatelier, ¿cierto? Fíjense muy bien. Entonces, ahí ustedes tienen que... Estos ejercicios son típicos en PSU, ¿ya? O sea, ustedes tienen que aplicar los conocimientos del principio de Le Chatelier en algo práctico, en algo que le dice, ¿saben qué? Si yo tengo la sustancia A, que es amarilla, la B, que no tiene color, y el AB es un producto, ¿cierto?
porque es producto, aquí está, ¿cierto? A es reactivo, B también es reactivo, que es incoloro, y AB es producto. Entonces, y es azul. Entonces dice, agregamos mayor cantidad de B, estoy agregando incoloro, estoy agregando B. El equilibrio hacia dónde se desplaza. Obviamente se va a desplazar hacia los productos, que en este caso va a ser producto AB, es decir, el equilibrio, la reacción va a ser predominar, ¿cierto? Mayor el color azul, ¿ok? Entonces la coloración del sistema no se modifica, la coloración del sistema sería más verdosa, el sistema se vuelve incoloro, el sistema se vuelve de un azul más intenso, ¿cierto? Obviamente se intensifica más el color azul. Eso es lo que están haciendo, aplicar el principio de Le Chatelier, ¿ok? Con respecto a la energía de activación, ¿cierto? Eso es materia que nosotros vimos el año pasado, ¿cierto? La energía de activación, ¿cierto? Recuerden que siempre es la energía mínima que se requiere para poder llevar a cabo un proceso químico, una reacción química. Es un cerrito que sube, ¿cierto? Una reacción química o los reactivos que van a reaccionar, valga la redundancia, para poder realizar el proceso. Es un cerrito, ¿cierto? Que tienen que subir. Esa es la energía de activación, ¿ok? Y si mientras más chiquito sea el cerrito, más rápida va a ser la reacción, ¿ok? Si la curva, ¿ok? La curva es más pronunciada, quiere decir que la energía de activación es más alta, es más grande, por lo tanto eso quiere decir que la reacción es más lenta, ¿ok? Bueno, ahí ustedes tienen que evaluar de acuerdo a lo que les estoy diciendo. Y es así, el ejercicio 13 se hace de acuerdo a la materia que el año pasado alcanzamos a ver, ¿ya? Hicimos un par de ejercicios de esto, ¿ya? Que fue lo único que alcanzamos a ver, y por lo tanto ustedes tienen que recordar, ¿ya? Recordar. Ok, bueno, esa es la guía número 1 que ustedes tienen que desarrollar en su plenitud. Okay, son 15, son todos esos ejercicios que no son tanto, así que espero que les haya servido esta clase, ¿cierto? Para que ustedes puedan desarrollar con mayor claridad todo lo que corresponda a esta unidad y obviamente recordar unidades que ya vimos. ¿Ok, chiquillos? Solamente decirles que en una segunda clase vamos a reforzar, ya con la guía número 2 que yo le envié, vamos a reforzar estos contenidos para que podamos desarrollar o ayudarlos a desarrollar esa respuesta. Así que nos estamos viendo, cuídense, quédense en casa, nos vemos ojalá pronto. Un abrazo.